solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para la guerra, luz entre las sombras, la peregrina de Dios. Paz y luz entre las sombras, peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza. Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros. Iglesia peregrina de Dios. En la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa. Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra. Semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Buenos días. Paz y bien. Como decía el tema introductorio, paz para la guerra, luz entre los hombres y seamos una iglesia peregrina, una iglesia de Dios. Bienvenidos a Pildoritas de Sabiduría. Hoy 20 de enero, miércoles 20 de enero, día en que si hablamos de cosas del mundo, un día muy importante para la historia de la humanidad, porque para bien o para mal, todo el mundo estamos pendientes de lo que pasa en Estados Unidos. Y hoy sale un gobierno que, a mi modo de ver, pues, ha sido un gobierno muy criticado y empieza una nueva etapa. Veremos qué pasa. Pidámosle al Señor para que en esta nueva etapa, ese nuevo mandatario, pues busque la paz para tanta guerra, busque la luz para tanta oscuridad y busque la unidad de los cristianos. En Pildoritas de Sabiduría, hoy vamos a ponernos a los pies de nuestra Madre la Virgen del Carmen y vamos a unirnos a ese tercer día de la convocatoria de su santidad para la oración por los cristianos, el octavario de oración por los cristianos. Y hoy tomo la reflexión
con partes de la reflexión de el Opus Dei para nosotros analizar nuestra propia realidad, aterrizar nuestra vida en un mundo tan convulsionado y en un mundo donde cada uno, incluso dentro de la misma fe, la misma iglesia o las mismas confesiones cristianas, quieren hacerse el mayor, el primero y el último. Quieren como nombrar su propia vida, su propia fe, su propia esperanza. Y San Pablo me he tomado la libertad de leer de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 10 hasta el 11 o hasta el 15, más o menos, para darnos cuenta de que tenemos que caminar unidos, no buscar divisiones, porque Cristo es uno, Cristo no está dividido, como nos dice la misma San Pablo, es uno. Entonces tenemos que buscar la unidad de los cristianos. A veces dialogo con muchas personas, yo soy amigo de personas que no participan de la Iglesia Católica, son excelentes amigos míos de diferentes congregaciones no católicas, y a veces dialogamos y decimos que buscamos el mismo camino, pero vamos buscando otras cosas, quizá por el mismo camino, pero con ideales diferentes. El único ideal, el único camino, el único sentido que debe tener el cristiano es recorrer el camino de Cristo y encontrarnos con Cristo uno, único y verdadero. Encontrarnos con un Dios trino que nos creó, que nos salvó y que espera que nosotros lo sigamos. Poniéndonos en manos de la Virgen María, sobre todo en manos del Espíritu Santo, que nos ilumine y nos ayude a entender qué debo hacer por la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, oriéntame. Espíritu Santo, guía mi vida y sé tú quien nos lleve a esta unidad que tanto necesitamos los cristianos. Haz de cada uno de nosotros un camino que conduzca a la unidad. Pon en mis labios, en mi mente, en mi alma, en mi corazón tu santa palabra y ayúdanos a entender que la unidad se da en una sola alternativa: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que si buscamos la unidad solo a través de una mente y un corazón, un alma iluminada por tu santa presencia, la podremos obtener. Ven, Espíritu Santo, pon en mi mente, en mi alma y en mi corazón tu santa palabra y lléname de tu amor. Vamos a hacer esta lectura tomada, como digo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 y siguientes. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gayo. Así nadie puede decir
que habéis sido bautizados en mi nombre. Así también también bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, creo no haber bautizado a ningún otro. Y podemos seguir esta lectura nosotros hasta el capítulo 2 y nos sigue invitando a esta unidad. Con estos versículos del 1 al 16 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, quiero que nosotros pensemos en la unidad. Aquí San Pablo se dirige a una comunidad concreta, a la comunidad de Corintio. Y si en ella San Pablo ha encontrado divisiones, ¿cuánto más hoy se estaría dirigiendo al mundo entero? Por favor, ¿qué les pasa a ustedes que se llaman hijos de Dios, que se proclaman cristianos, que anuncian, que viven, que dan sus pastorales, sus predicaciones a nombre de Cristo, pero que en su realidad se difiere mucho? Hay mucha división, hay muchos engaños en las mismas comunidades, en la misma iglesia, llámese mi iglesia católica, como las diferentes congregaciones cristianas que he tenido gusto de quizá incluso visitar algunas cuando estaba en Colombia. Y uno ve que en distintas partes se cuecen las mismas habas. Se proclama la unidad y dentro se vive la guerra. San Pablo nos pide más adelante, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Diversidad de funciones, pero un mismo Señor. Estamos todos, somos articulados. San Pablo nos dice, somos un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros. Y ninguno de estos miembros puede dejar de existir separado del cuerpo. La mano no le puede decir al cuerpo, yo no soy parte de ti. Los ojos no le pueden decir al cuerpo, no soy parte de ti. Somos muchos miembros en un solo cuerpo y la mano, el ojo, el corazón, los pies, los intestinos, todos buscan trabajar para una misma unidad, el cuerpo. Pues entonces nosotros tenemos que trabajar para esa misma unidad que es Cristo y no precisamente haciéndonos la guerra el uno contra el otro, porque yo soy de esta iglesia, yo soy de esta otra, yo pertenezco a esta, yo predico aquí, predico allá. Esa no es la misión de un cristiano. La misión de un verdadero cristiano es anunciar a Cristo que murió por nosotros, anunciar el amor de Dios Padre que nos amó tanto que nos regaló a su Hijo para que naciese en este mundo en el vientre de una mujer, de la Virgen María, para que viviese como uno de nosotros a excepción del pecado y que muriese como su Hijo, maltratado, humillado, desacreditado, pero que dio la vida para buscar la unidad de todos y cada uno de nosotros, para salvarnos. Entonces no hay 50 o 60 Cristos, hay un solo Cristo, un solo Hijo de Dios, el unigénito que vino a salvarnos. Pensemos, hermanos católicos, pensemos y piensen, hermanos de otras distintas congregaciones cristianas, otras iglesias o otras denominaciones cristianas. Si de verdad tú y de verdad yo predico a Cristo, pues tengo que buscar la unidad, porque Cristo no está donde hay la división. Y si tu iglesia y mi iglesia no buscan la unidad en la diversidad, no puede existir la paz y allí no puede estar Cristo.
Cristo no está en aquellas iglesias que buscan, predican a un Cristo, pero viven de una forma diferente. Tenemos que empezar a buscar de verdad la raíz de nuestra vida cristiana y así busquemos la tan deseada unidad que el mismo Señor Jesucristo ha deseado. Que Padre, que sean todos en ti como yo en ti. Que seamos todos uno solo. Cristo y el Padre y el Espíritu Santo son una familia, pero son uno en la diversidad y cada uno con sus propias funciones. Nosotros, hermanos y hermanas, somos esa semilla que Dios nos mandó a cultivar. Somos semilla y engendramos semilla, que sea semilla de unidad, semilla de paz y semilla de amor. Yo voy a leer este texto del Opus Dei, es un poquito larguito, pero en el que nos invita a nosotros a mirar esa unidad de cristianos. Los temas que plantea hoy el Opus Dei son la unidad dentro de la iglesia, el orden de la caridad y la unidad en la variedad. Ya en la corta reflexión personal que el Espíritu me ayudó a reflexionarla, ya los hemos enunciado. Y nos dice, al inicio de los Hechos de los Apóstoles, se cuenta que los primeros cristianos, inmediatamente después de la ascensión de Jesús, perseveraban unánimes en la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. Y un poco más adelante, al describir la vida de aquella primera comunidad, se dice también que la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que tenían todas sus cosas en común. Hechos 4:32. Qué bonito es ese punto cuando nos recuerdan, todos vivían unidos y compartían todo, tenían un mismo pensar, un mismo sentir, una misma idea, anunciar, vivir y testimoniar a Cristo. El tercer día del octavario por la unidad de los cristianos, al hilo de estas consideraciones de la Sagrada Escritura, queremos meditar sobre una de las notas de la Iglesia en su unidad. Justamente pensando en esta unidad que vivían los primeros seguidores de Jesús, San José María Escriba de Balaguer nos recordaba que forma parte esencial del espíritu cristiano no solo vivir en unión con la jerarquía ordinaria, romano pontífice y episcopado, sino también sentir la unidad con los demás hermanos en la fe. Mire qué bonito, el escriba de Balaguer. Buscar la unidad no solo entre nuestro Papa, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, sino con los demás hermanos de otras congregaciones, con los demás hermanos en la fe. Es necesario, prosigue, actualizar esa fraternidad que tan hondamente vivían los primeros cristianos. Así nos sentimos unidos, amando al mismo tiempo la variedad de las vocaciones personales. Primer punto. Todos los bautizados estamos llamados a formar la unidad dentro de nuestra madre, la Iglesia, y a evitar todo lo que conlleve división, porque la unidad es síntoma de vida. Pensemos bien, hermanos que me escucháis, nosotros que aplicamos la unidad y que somos cristianos.
Esta tarea se irradia en el cuerpo de Cristo, en círculos concéntricos. Primero se aprende a amar y vivir la unidad en la propia familia, con los más cercanos. Después la unidad dentro de la iglesia, amando los diversos carismas suscitados por el Espíritu Santo, hasta desear y buscar la unidad también con los cristianos no católicos. Qué bonita reflexión. Primero me identifico yo y luego con mi familia en esa pequeña iglesia, en esa pequeña iglesia doméstica que es mi hogar. Vivir en la unidad en mi familia con los más cercanos. Luego en mi comunidad, en mi iglesia, donde me reúno, donde predico, donde voy a recibir a Cristo Eucaristía. Y allí amo y respeto los diversos carismas que suscita el Espíritu Santo. Y luego puedo buscar la unidad con los no católicos. Pero primero tengo que sentir yo capaz de sentirme unido. Como decía el tema de la introductorio de la canción, todos unidos buscando un mismo ideal. Seguimos. Esta cohesión interior es un don de Dios que se apoya también en nuestro esfuerzo personal por superar barreras y eliminar obstáculos que la dificulten. Con los ojos fijos en aquella unidad que vivían los primeros cristianos, pidamos al Señor la gracia de valorar la variedad que podemos encontrar dentro de la iglesia, a través de la cual ésta se presenta como un organismo rico y vital, no uniforme, fruto del único espíritu que lleva a todos a una unidad profunda, asumiendo las diversidades sin abolirlas y realizando un conjunto armonioso. Qué bonito. El ser humano no se puede realizar solo, tiene que realizarse en comunidad y respetar también a aquellos que no estén de acuerdo con lo que plantea. En las escenas del Evangelio vemos a Cristo tratar con grupos muy distintos de personas, con maestros de la ley, con trabajadores, con gente que encontraba en medio de los eventos religiosos y sociales de su entorno, o con grandes multitudes a quienes se dirigía su predicación. Siempre Cristo en movimiento, pero buscando evangelizar en la unidad. Sin embargo, también somos testigos de que por condiciones de espacio y de tiempo, no a todas las personas trataba con la misma intensidad desde el punto de vista humano. Claro, muchas veces estaba en una casa o en un sitio muy pequeño y tenía que salir al campo y buscar la forma de estar con ellos. No siempre el Señor dedicaba al mismo tiempo, la misma atención, pero siempre estaba dispuesto a escuchar y a dar su vida por los demás. Con frecuencia nos dice el prelado del Opus Dei, el Señor dedica más tiempo a sus amigos. Así vemos, por ejemplo, que pasa varias tardes en la casa de Betania, o que se retira por momentos con sus discípulos más cercanos, a buscar la oración, la tranquilidad y el descanso. De una manera similar, en la añorada unidad entre todos los cristianos, no podemos perder de vista lo que Santo Tomás de Aquino llama orando caritatis, el orden del amor, que nos lleva a preocuparnos en primer lugar por la unidad con quienes nos han sido confiados de manera más cercana en la iglesia. San José María señalaba que en la obra hemos querido siempre a los no católicos, queremos a todas las almas del mundo, pero con orden, con el orden de la caridad. Primero de todo, a los hermanos en la fe. Se apoyaba en la
epístola de San Pablo a los Gálatas, cuando el apóstol exhorta precisamente a procurar hacer el bien a todos, pero especialmente a aquellos con quienes compartimos la misma fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. La caridad auténtica es universal y al mismo tiempo ordenada al meditar sobre la unidad de la Iglesia. Es lógico que nuestro pensamiento se dirija en primer lugar a la comunión real que tenemos nuestros hermanos en la obra, dice José María Escrivá de Balaguer, con los que nos unen fuertes lazos de fraternidad, empezando por aquellos con los que convivimos en la misma casa. Es normal, si no hay unidad con quienes estamos conviviendo, ¿cómo vamos a buscar la unidad en otro lado? Nada haya entre vosotros que pueda dividirlos. Exhortaba con insistencia San Ignacio de Antioquía, consciente de que esta unidad vivida según el ejemplo de Cristo, nos hace fieles y atrae a las demás personas. Claro, el ejemplo que demos, la caridad, el amor, la calidad y el calor con que se vive en el hogar o en la comunidad donde se esté, atrae o aleja a las personas. San Pablo, tras hablar a los de Corinto de la radical igualdad de todos los miembros de su cuerpo místico de Cristo, continúa ahora bien: Dios dispuso cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos doctores? ¿O tienen todos don de curación? ¿O hablan todos en lenguas? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18, 19, capítulo 28, versículo 19. La Iglesia ejerce su misión por obra de todos sus hijos, aunque de diversas maneras, de todos necesita para llevar a cabo los planes divinos. Como los mosqueteros, todos para uno y uno para todo. No podemos decir, yo soy capaz de hacer esto solo. No, la Iglesia y la comunidad cristiana se necesita entre sí y a todos sus miembros. Y si quiere hacer una verdadera evangelización, necesita llevar su palabra en unidad a todos los hermanos, incluyendo a aquellos que no profesan su propia fe católica. La gran variedad de vocaciones y carismas que existen en la Iglesia es riqueza múltiple del cuerpo místico dentro de su divina unidad. Un solo cuerpo, una sola alma, un solo pensar, un solo corazón, un solo sentir, una sola voluntad, un solo querer. Pero una multitud de órganos y miembros, dentro de la pluralidad admirable que despliega la unidad de la Iglesia, el Señor ha enriquecido y ha querido incluir modos diversos de servir. Ya el Concilio Vaticano II señala en concreto que a los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales. Por eso sería un gran error confundir la unidad con la uniformidad e insistir, por ejemplo, en la unidad de la vocación cristiana sin considerar al mismo tiempo la diversidad de vocaciones y misiones específicas que caben dentro de aquella llamada general que desarrollan sus múltiples aspectos para el servicio de Dios. Es importante, insistía San José María Escrivá, que cada uno procure ser fiel a la propia llamada divina, de tal manera que no deje de aportar a la Iglesia lo que lleva consigo,
el carisma recibido de Dios. Termina esta reflexión del día de hoy. La primera comunidad cristiana en Jerusalén perseveraba unida en la oración y en la caridad, con María, Mater Jesús. Bueno, con María, la Madre de Jesús. Repito, con María, Mater Jesús, con María, la Madre de Jesús. Nos decían los Hechos de los Apóstoles, permanecían en esa oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. En torno a la Virgen, también la iglesia de nuestro tiempo crecerá en unidad si vivimos unidos a nuestros hermanos y cada uno procura vivir fielmente la misión recibida. Queridos hermanos y hermanas, que esta reflexión que nos propuso el Opus Dei para el día de hoy y mis pobres y tristes palabras sean para que pensemos y busquemos en nuestra alma, en nuestro corazón, si de verdad soy hijo de Dios, si soy hermano de Cristo, si formo parte de la iglesia. Si es así, debo vivir mi fe cristiana buscando siempre la unidad y respetando la diversidad. No puedo hacer mi propia voluntad y mi propia evangelización si no estoy dentro de una unidad y respeto a aquellos que no compartan mis criterios. Tampoco debo claudicar cuando mis criterios son basados en la palabra de Dios y son sostenidos en ella y buscan la unidad. Tampoco, aunque respete el criterio de los demás, que es lo primero que tengo que hacer como evangelizador, respetar lo que piensan los demás, lo que ellos sienten, pero si no están de acuerdo con la palabra del Señor, no estoy obligado a aceptarlos, pero sí estoy obligado a buscar cómo entenderme con mi hermano, con mi hermana, católico o no católico, para que mi evangelización pueda ser creíble, para que mi vida como ministro de una comunidad, de una iglesia, encargado de una misión pastoral en los medios sociales, en la televisión, en los canales actuales como es YouTube, Instagram, Facebook, Messenger, Telegram, etcétera, etcétera, tantos canales que estamos ahora aprovechando para anunciar la palabra del Señor, que seamos conscientes que lo que hago sea por lo menos buscando agradar a Dios, que sea su palabra, que seamos guiados por el Espíritu Santo, que no creamos que soy yo, sino que es el Espíritu Santo quien pone en este humilde servidor sus palabras para buscar la unidad, el amor y el entendimiento. La palabra del Señor la podemos llevar en este jarro de barro que somos y estar seguros que si es la palabra de Dios y si viene acompañada del Espíritu Santo, siempre debe procurar buscar la unidad, la armonía y la paz. Todos unidos, formando un solo cuerpo, todos unidos en un solo corazón. Queridos hermanos, que el Señor y la Virgen María nos acompañen y nos orienten. Paz y bien. Busquemos la unidad y
respetemos la diversidad, todos unidos buscando un solo cuerpo, Cristo, un solo Señor. En Pildoritas de Sabiduría, tercera reflexión dentro del octavario por la unidad de los cristianos. Que la Santísima Trinidad nos acompañe. Pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios, en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para la guerra y luz entre la sombra, Iglesia peregrina